Hola, bienvenidos al canal Viviendo con Dolor y hoy hablaremos sobre la vitamina D y la importancia que es mantener unos niveles adecuados en sangre para combatir nuestro dolor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a referirnos a este artículo que apareció en el año 2022 y que fue publicado por la Sociedad SEMDOR, que es la Sociedad Española Multidisciplinar para el Estudio del Dolor, ¿de acuerdo? Y que hicieron una revisión sobre el mecanismo de acción de la vitamina D y qué evidencia tenía de eficacia en el dolor crónico, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ¿qué es la vitamina D? Pues la vitamina D es una vitamina liposoluble almacenada en el tejido graso y en el hígado, que últimamente, más que una vitamina, está considerada prácticamente como una hormona, ya que interviene en múltiples procesos. Y que a nivel natural existen dos formas, en forma D3 o colecalciferol y D2 o ergocalciferol. El D3 se va a producir en la piel, la vitamina D se va a producir en la piel a partir del 7-deshidrocolesterol por la acción de los rayos solares, ¿de acuerdo? Mientras que la D2 se va a producir en las plantas, en los hongos y en las levaduras por la radiación solar, igual, a partir del ergosterol, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué importancia tiene esta vitamina D? Pues que se ha descubierto que prácticamente todos los tejidos y células del cuerpo humano tienen receptores para esta vitamina D. Y que va a ser la responsable de la regulación de unos 2000 genes que están involucrados en múltiples rutas metabólicas. Y que esa vitamina D lo que hace es modular funciones, pues por ejemplo, con el crecimiento y la diferenciación celular, va a ser inmunomodulador y va a regular la producción de citoquinas antiinflamatorias. Y se ha visto también que una deficiencia en los niveles de vitamina D va a tener impacto sobre el sistema nervioso central, sobre el aparato respiratorio, sobre el sistema endocrino, sobre el sistema inmune y sobre el sistema cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de esta vitamina D? Bueno, pues la principal y la más conocida es que fortalece los huesos y mejora la función muscular. De todo eso es conocido que generalmente la vitamina D se necesita para absorber el calcio, que va a ser el principal componente de los huesos. Pero tiene otras funciones igualmente la vitamina D que se han ido descubriendo poco a poco, que es antiinflamatoria, es antioxidante, es neuroprotectora, ya que mejora las actividades de las células cerebrales y potencia el sistema inmune. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de vitamina D? La principal fuente de vitamina D es lo que hemos visto, es la luz solar, ¿vale? Es decir, la luz solar, mediante la luz solar, lo que va a hacer es transformar el 7-dehidrocolesterol en colecalciferol en los queratinocitos de la piel, ¿vale? Esta transformación, ¿de qué va a depender? De la hora del día, de la estación del año, ya que en invierno, por ejemplo, prácticamente es nula, de la latitud, es decir, no es lo mismo nosotros en España que gente que viva en Noruega, la radiación solar es diferente, la pigmentación de la piel también interviene, igualmente la utilización de protectores solares, es decir, todo esto interviene en que la luz solar al final ejerza su acción de transformar el 7-dehidrocolesterol en colecalciferol, que sería un poco la forma natural de la vitamina D. La segunda fuente de vitamina D sería la alimentación, donde está presente la vitamina D sobre todo en pescados grasos, en los lácteos fortificados, es decir, los lácteos que están enriquecidos con vitamina D, igualmente los cereales fortificados, ¿de acuerdo? Y por última sería la suplementación, es decir, tomar vitamina D, ¿de acuerdo? Tanto el D2, ergocalciferol, como el D3, colecalciferol. Estas serían un poco las tres fuentes de cómo obtener vitamina D. ¿Cómo se metaboliza la vitamina D para ser activa esta vitamina D? Bueno, pues el colecalciferol, que es la vitamina D que hemos generado a través de la piel o por la alimentación, en el hígado sufre una hidroxilación pasando a 25-hidroxi D3. ¿Qué quiere decir? Que esta es la que se va a medir en las analíticas. En las analíticas, cuando pedimos a ver qué nivel de vitamina D tenemos, es lo que se pide, la vitamina y la 25-hidroxi D3. Pero no es la forma activa. Para que esté la forma activa tiene que ir al riñón y provocar, o sea, tener otra hidroxilación y de esta forma obtener la 1,25 dihidroxi D3, que sería realmente la forma activa, de cómo la que actúa, digamos, la que ejerce su efecto.
Entonces, bueno, pues eso sería un poco los pasos a seguir desde que tenemos el colecalciferol hasta que realmente la vitamina D se hace activa. ¿Y cuáles son los niveles de vitamina D? Ya lo que hemos visto, es decir, los niveles que medimos en sangre son los niveles de 25-hidroxivitamina D, ¿vale? Que serían, si lo tenemos menos de 10 tendríamos una deficiencia, entre 10 y 30 tendríamos una insuficiencia y unos niveles normales serían cuando es mayor de 30, ¿de acuerdo? Las necesidades diarias de vitamina D serían entre 600 y 800 unidades al día y lo que se ha visto es que existe una alta prevalencia de personas con déficit de vitamina D. Es decir, nos hacemos una analítica y realmente hay muchas personas con déficit de vitamina D. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de esta vitamina D? Por un lado, regula la ruta antiinflamatoria. Por otro lado, ejerce un efecto sobre las prostaglandinas y actuación sobre los mecanismos de neuroprotección. ¿De acuerdo? Esto sería un poco el mecanismo de acción, que aquí viene un poco explicado igualmente en el gráfico, pero que todo se resume en lo de abajo, es decir, disminuye la inflamación, va a disminuir el dolor crónico y va a disminuir el estrés oxidativo, ¿vale? Va a ser neuroprotector. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco los estudios que han revisado este grupo de profesionales de Ascendor, que ha revisado un poco todo lo publicado y la evidencia que existe para el tema de la vitamina D. Y se ha visto que existe evidencia sobre la correlación existente entre déficit de vitamina D y dolor muscular, aumento de la sensibilidad al dolor y dolor óseo. ¿De acuerdo? Existe, es decir, que es más fácil tener dolor muscular y dolor óseo, por ejemplo, si tenemos déficit de vitamina D. Existe más prevalencia. Es verdad que los mecanismos exactos por los cuales realmente la vitamina D ejerce los efectos analgésicos no están claros, ¿de acuerdo? Pero se hacen estudios y se comprueba realmente, pues es eso, que cuando existe déficit de vitamina D tenemos más riesgo de tener dolor crónico. Por ejemplo, estudio Gendelman. Sobre 80 pacientes que tenían dolor musculoesquelético, ¿vale? Se les administra 4.000 unidades de colecalciferol al día durante 3 meses y como resultados existe una disminución significativa del dolor frente a placebo, es decir, hacen dos grupos, unos que toman el colecalciferol y otros no toman colecalciferol, y se ve que existe una disminución significativa del dolor. Igualmente, disminución de las necesidades de medicación y disminución de los niveles de citoquinas inflamatorias, ¿de acuerdo? Otra evidencia, por ejemplo, en estudios que se han hecho sobre fibromialgia, porque se ha visto que la suplementación con vitamina D produce una modulación de neurotransmisores como el GABA y el NMDA, que son analgésicos. Existe igualmente una modulación de neurotransmisores que están desregulados en el tema de la fibromialgia, por ejemplo la acetilcolina, la dopamina, la serotonina. Se ha visto también que existe una regulación de las vías inflamatorias y sobre todo se ha visto que es más frecuente el dolor muscular o miopatía cuando existe déficit de vitamina D, en estos estudios que se han hecho sobre fibromialgia. Sobre dolor crónico, pues igual, existe un metaanálisis de Gu y colaboradores que se hizo en 2016, en el que participaron 3.436 personas que tenían dolor crónico. Y como resultado del estudio, se vio que existe una disminución significativa frente a placebo, ¿vale? En los que se suplementan con vitamina D. Con respecto al dolor de espalda, pues igualmente existe un metaanálisis recientes que han mostrado la asociación entre déficit de vitamina D y dolor lumbar. Sobre todo se ve en mujeres jóvenes y en las personas que tienen sobrepeso y obesidad, ¿vale? Con lo cual, los pacientes se ha visto que se benefician de la normalización de los niveles de vitamina D en sangre, ¿vale? De este dolor de espalda. También existen evidencias en dolor en pacientes con osteoartritis. Existe evidencia de que la vitamina D al final produce beneficios osteomusculares, disminuye el dolor, mejora la funcionalidad y la rigidez existente en estos pacientes y disminuye también la progresión de la enfermedad. ¿De acuerdo? Igualmente, sobre dolor crónico generalizado. Por ejemplo, existen múltiples estudios, pero aquí vamos a ver varios. Este en concreto es un estudio que se hizo sobre 2.313 hombres seguidos durante más de 4 años, ¿de acuerdo?
y se vio que los pacientes con déficit de vitamina D tenían más riesgo de tener este dolor crónico generalizado. Otro estudio que se hizo sobre 287 pacientes se vio que la suplementación con vitamina D disminuye la intensidad del dolor frente a placebo. Y por último, otro metaanálisis que se hizo con más de 50.000 pacientes, que se vio que los niveles de lo que se mide en sangre, el 25-hidroxi de vitamina D en sangre, eran menores en pacientes con artritis, con dolores musculares o dolor crónico generalizado, ¿vale? Es decir, que existe muchísima evidencia de que realmente el déficit de vitamina D empeora nuestro dolor crónico. Sobre artritis reumatoide, por ejemplo, también existe un estudio que se hizo sobre artritis reumatoide y sobre artritis psoriásica, que se vio que la suplementación con vitamina D disminuye las complicaciones e igualmente previene las complicaciones musculoesqueléticas. Y en otro estudio que se hizo una suplementación también con vitamina D, se vio que era beneficiosa para la intensidad del dolor. Es decir, que realmente normalizar los niveles de vitamina D en sangre ejerce efectos inmunomoduladores con impacto positivo sobre esta enfermedad, sobre la artritis reumatoide. También, por ejemplo, con la neuropatía diabética, ¿vale? Es decir, se ha hecho un metaanálisis, el metaanálisis Yamin, que ve que la suplementación con vitamina D en pacientes con neuropatía diabética lo que va a producir es disminuir el dolor y mejorar la neuropatía. Por último, vamos a ver también que existe evidencia sobre el dolor de cabeza y migrañas, ¿vale? Por ejemplo, el estudio FALA, que se hizo en 2020, cogió 57 niños y adolescentes y distribuyó dos grupos de tratamiento para el dolor de cabeza y las migrañas. Por un lado, tenía el topiramato a 2 miligramos por kilo, y en el segundo grupo, a ese topiramato 2 miligramos por kilo se le añadió 500.000 unidades a la semana durante 2 meses. Resultados, pues se vieron que el grupo que tenía topiramato más la vitamina D mejoraba tanto en la intensidad del dolor como en la frecuencia de aparición de esos dolores, como de la duración y de la discapacidad que producían. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir, existe evidencia como tratamiento coadyuvante, digamos, complementario a su tratamiento, pero no existe evidencia, lo que sí que se ha visto es que no existe evidencia como tratamiento único. Es decir, no podemos decir que nuestro tratamiento del dolor va a ser simplemente suplementar con vitamina D, ¿vale? Toda la evidencia existente ha demostrado su utilidad como complemento al tratamiento pautado. Y la suplementación con vitamina D hace posible disminuir la medicación prescrita. Es un poco lo que es la evidencia que se ha visto. Con respecto a las recomendaciones de asociaciones de profesionales, pues aquí tenemos, por ejemplo, la EULAR, que es la Asociación Europea de Reumatología, reconoce el efecto beneficioso moderado de la vitamina D en dolor crónico y mejora en la actividad de las enfermedades tanto musculoesqueléticas como reumáticas. Bueno, pues como conclusiones que tenemos que sacar de este vídeo es que existen multitud de estudios que muestran la evidencia del efecto que produce la normalización de los niveles de vitamina D en la sangre, que la vitamina D al final es una forma sencilla, segura y potencialmente beneficiosa para reducir el dolor en pacientes con déficit de vitamina D, y la suplementación con vitamina D o colecalciferol podría añadirse al tratamiento del dolor que sigue el paciente. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el vídeo, darle al like, que esto para apoyar al canal, y compartirlo con vuestros amigos. Si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y bueno, pues lo de siempre, si tenéis que dejar algún comentario, abajo en comentarios podéis hacerlo. Venga, hasta luego.